Muy, pero muy buenas tardes. Saludo ya aquí a Temoris Greco, reportero, periodista, documentalista. Bienvenido, Temoris. Buena tarde. Hola Marta Olivia, qué gusto, Arnoldo. ¿Qué tal? Oye, ¿dónde está? Nos falta un alumno aquí. ¿Estará en la entrada comprando chicharrones? Te mintió alegremente. Nos dijo que ya iba a llegar temprano, pero bueno, ahora sí que Temoris, como buen alumno aplicado, y buenas tardes antes que nada, lo checó antes de entrar a clases, le dijo, oye, por favor, vas a estar ahí, vas a estar temprano, ¿qué se te ofrece? Te doy un aventón y mira, de todas maneras. Mira, dijo que sí, pero se detuvo tantito. Yo creo que se está echando el cigarrito afuera, a lo mejor. No, ¿cómo crees? Si somos de primaria, ¿cómo vas a el cigarrito? Bienvenido, Temoris. Arnoldo Cuellar, periodista, reportero, analista político y lo que se acumula esta semana. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre, Marta Olivia y Temoris. Gracias. Aquí jalando la carreta, aunque no jalen todos parejo como Arturo. Hablemos todo lo que se pueda en lo que llega, bien. Y oigan, yo le preguntaba a Julio esta carta que está haciendo Alito Moreno, a título casi Malito Moreno, dicen por acá. Malito Moreno, y dice Memo H. Alito es un morenista honorario, híjoles. ¿Cuáles son sus comentarios acerca de esta cartita frente a los ataques del gobierno federal en contra del presidente de México, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León? Para empezar, no es presidente, ¿no? Para empezar, no es presidente aquí. O sea, no estamos a la gringa, que allá toda la vida son señores presidentes, y así está estipulado. Aquí son expresidentes, me parece, Temoris. Pues está, o sea, en primer lugar, sale el PRI a la defensa de Zedillo, cuando a mí me parece que a Zedillo hace muchos años que se le olvidó la existencia del PRI. Pues, o sea, acabó, o sea, en primer lugar, los priistas le echaron la culpa de haber terminado con el, mira que tengo este pelito aquí volador, de haber terminado pues con el priato, ¿no? Con 71 años de priismo, dijeron que los había traicionado y horrible, y que cómo no lo queremos. Pero le valió, Zedillo ni contestó, se fue primero en estas cosas que se llaman puertas giratorias, que es un acto de corrupción, que se busca, con el que se busca terminar. ¿Qué es una puerta giratoria? Es cuando hay funcionarios públicos que salen y se pasan a las empresas de inmediato y luego regresan otra vez a los funcionarios, pero siempre sirviendo los intereses de las empresas. ¿Cuál es la puerta giratoria de Zedillo? Él privatizó los ferrocarriles de México, él nos dejó sin ferrocarriles, o sea, ahora está intentando reconstruir el sistema, pero él fue el que privatizó y vendió los ferrocarriles, los malvendió. ¿A quién se los vendió? A una empresa gringa que se llama Union Pacific. Y cuando salió, ¿qué pasó? Union Pacific lo hizo miembro de su consejo y le pagan muy bien. Esa es una puerta giratoria y ese es uno de los muchísimos actos de corrupción de Ernesto Zedillo. Pero bueno, el caso es que Zedillo se va y también se metió a otros consejos como el de Procter & Gamble y otros. O sea, todos muy bien pagados, en donde, o sea, se trabaja poco y hay que revisar materiales y ir a votar al consejo y es todo, y por eso se paga muy bien, pero en precios, en cifras increíbles. Y pues bueno, pues él se fue a otro lado, luego se fue a enseñar a Harvard y se olvidó del PRI y no volvió a mencionar el PRI. Ya han pasado 25 años y sigue sin acordarse de que existe el PRI, ¿como para qué? Pero entonces sale Alito a defender a Zedillo, ¿no? Con estas grandilocuencia. No se puede borrar un periodo histórico. Pues no se puede borrar, Alito. Lo hubiéramos querido cambiar todas las porquerías que hicieron, ¿no? No seguir, ¿cómo vamos a borrar ese periodo histórico si seguimos pagando el Fobaproa? O sea, bueno, pero así que no tienen autoridad moral. O sea, ¿de qué está hablando Alito?
La pregunta es ¿para qué lo hace? ¿No? Si Zedillo no necesitaba que lo defendieran, si al PRI tampoco le interesa defender al mismo señor que ha acusado de sus tragedias. Entonces, ¿qué es lo que está buscando distraer? Está intentando hacerse crecer. Es como el otro señor, el Gutiérrez Priego, que dice que lo persigue Zedillo y Zedillo ni lo pela. Entonces, como que están buscando de alguna forma aprovechar a Zedillo. En el caso de Gutiérrez Priego es más claro, porque está intentando aprovecharlo para hacer campaña como quiere ser ministro de la Suprema Corte, pues está intentando montarse en Zedillo para hacer eso. Zedillo es un corruptazo, pero la verdad es que él no está pidiendo que lo defienda el PRI y sale Alito. La pregunta es, ¿qué beneficio espera obtener Alito con esta defensa extrañísima que está haciendo y ridícula, porque es básicamente ridícula? Dice que no tienen autoridad moral, como si el PRI le quedara algún resquicio así de autoridad moral. Gracias, Temoris. Y aquí mandan saludar, dice, saludos a la sexy mesa. Órale. No, por ti, Olivia. Pero yo siempre he visto que el Montessori sexy es Arturo y ahorita todavía no llega. Entonces que pregunten por qué, lo queremos vivo. Yo ya esperaba que estuviera aquí después de tu intervención y veo que absolutamente no. Sí, vamos a preguntar qué pasa. Oigan, y me encanta este mensaje, perdón, vamos a el Mariachi Ninja dice, repito a todos los sanjuanitrolls, favor de dejar su like, no se vale dejar su dignidad en el chat. Oigan, ya que andan por aquí. Muy bueno ese. Y San Juana, a ver, ¿qué dice también? O sea, su dignidad no nos sirve de nada, muchas gracias, pero no. Y dice, exacto, dice María Dolores Martínez, ya llegaron los San Juanabots. Ahí está. A ver, nos dice que ya no tarda, ahí viene como la ahí viene ya acaba de avisar. Así que 10 minutos de retraso es falta. No, pero o 10 minutos de tolerancia, hay que ver el vaso medio lleno, Arnoldo. Hay que ver. Arnoldo Cuellar, este hecho de salir en defensa de Alito Moreno, de Ernesto Zedillo, donde en una parte le dice, junto a mí, son buenos para acusar y malos para rendir cuentas. Solo sus acciones han ido reduciendo a la República en un estado fallido donde no hay ni resultados ni consecuencias. El mensaje tiene que ver con este juicio de procedencia que ya va a comenzar contra Alito Moreno, Arnoldo. Pues mira, no sé si quiera encarecerse un poco, pero realmente coincido con lo que Julio se despidió hace un momento y con lo que en el chat nos dicen que ya no perdamos tiempo en Alito Moreno. O sea, la misma presencia de Zedillo con estos ensayos y entrevistas de cosas que ya había dicho en reuniones con banqueros hace tiempo, lo único que pone en evidencia, más allá de los argumentos de Zedillo, que creo que habría que revisarlos por separado, el vacío de la oposición que padece el país, y no es que lo padezca Morena, lo padece el país, porque una oposición o un contrapeso siempre es importante en cualquier proceso político, democracia, etcétera, ¿no? Que haya una cierta resistencia que obliga a la mejoría de quien tiene el poder, desde la prensa, desde la sociedad civil y, por supuesto, desde los partidos políticos, porque para eso reciben subsidio, no para otra cosa, no para hacer negocios entre ellos, sino para tener una participación en este juego democrático. Tiene que venir Zedillo a llenar ese vacío, lo hace con argumentos pues muy en su lógica, debatible si se quiere, pero no me parece inválido, no me parece que algunas de las cosas que dice sean inválidas, me parece que habría que contestarle con otros argumentos. Zedillo hizo una transición política, hay quienes consideran que es el primer presidente de la alternancia, no el último del priismo, por la forma en que se condujo y que precisamente debería ser que Alito Moreno compartiera más lo que piensa la Bastida de Zedillo, ¿no? Este oportunismo que muestra hoy y que habla mucho de su vacío mental, ideológico, discursivo. Zedillo llevó a cabo una reforma en varios aspectos, financiero y político y de justicia,
que no dejó de ser autoritaria, profundamente autoritaria, desde un presidencialismo casi agónico, pero que él logró rescatar por el triunfo del 94 con una cantidad de votos impresionante debido, entre otras cosas, bueno, pues al asesinato de Colosio y a la colaboración de Diego Fernández de Ceballos y del PAN. Y eso le permitió reordenar de manera terminal una capacidad del presidencialismo para hacer ciertos cambios que luego no se tradujeron en nada, y creo que el propio Zedillo no quería que se tradujeran en nada, porque terminó entregándole el poder a Vicente Fox, eligiendo, porque lo hizo él, no lo hizo el PRI, a un candidato deliberadamente débil como Francisco Labastida, y luego pues yéndose a gozar de ese tráfico que hizo de influencias desde el poder, como ya lo señaló muy bien Temoris, y no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, ¿qué clase de político que hoy pueda ser elogiado, dignificado, lo hace entregando el poder desde esa lógica, ¿no? Bueno, pues yo creo que que lo postulen como héroe de la democracia, vuelta y letras libres, pues está bien. Por cierto, letras libres y nexos, está bien. Por cierto, el mismo Nexos que había sido profundamente salinista y que al final se deslindó de Salinas, ¿no? En un oportunismo muy claro. Entonces, pues veo que era muy fácil contestar a este debate desde la presidencia de la República sin necesidad de los golpes bajos estos del FOBAPROA y las masacres, que están ahí, que deben formar parte de la discusión, pero que no deben ser la parte central, porque la parte central es un electorado que decidió dar un viraje, darle una oportunidad a otras fuerzas políticas por el desgaste de el priismo y el panismo y por su mala toma de decisiones, ¿no? Si esa crítica que hoy Zedillo quiere hacer a la 4T se lo hubiera hecho al mismo Vicente Fox, al que le entregó el poder, a Calderón, con el que también tuvieron muy buenos arreglos los priistas, si no hubiera estado tan ocupado en dirigiendo juntas directivas de empresas o cobrando en ellas, aunque no las dirigiese, probablemente hubiera hecho mucho bien en un momento en que se estaba descarrilando esa transición que tanto presumen hoy, porque dio como efectos gobiernos con muy malos resultados, ¿no? Para el grueso de la población y muy benéficos para una pequeña élite. Yo creo que hay manera de que ese debate primero sea bienvenido por la 4T, por la Presidenta de la República, para luego, con un movimiento de artes marciales, pues contestarles y ir más allá a fondo. Pero también veo que hay debilidades profundas y las vamos a discutir más adelante, cuando la 4T tiene que echar manos de algunos expriistas que sinceramente, si Alito dice que no tiene calidad moral la 4T, bueno, pues algunos de los que haya jalado Morena también entrarían en ese mismo cuadro, ¿no? Entonces, sí, pero también, ya con esto termino, estamos en un momento de mucha elasticidad, ¿no? Tampoco tenemos posiciones ideológicas firmes de ninguna manera, y creo que hay que andar navegando en un mar muy proceloso, tanto con estas reapariciones de políticos que, insisto, no vienen más que a llenar el vacío de los actuales, pero también con un Morena que no acaba de tener definiciones claras entre su mare magnum de tendencias, intereses y personalidades, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Arnoldo Cuellar. Y ya llegó aquí Arturo Rodríguez. Diana R. me dice, Marta, ¿vas a regresar, Arturo, a su casa? Porque llegó tarde. Adelante, Arturo, no lo vamos a regresar. Quiero decir que el tiempo que yo ocupé de más para contestar y que ciertamente abusé, pues correspondía a Arturo. Yo estaba llenando un vacío, así que ya nos brincamos a Temoris, ¿no? Y Carlos Alberto Berriel Mastreta dice, lo mandaron a llamar a la dirección, ahí con el jefe Julio, no lo sé. Estamos hablando, Arturo Rodríguez, acerca de esta defensa que hace desde el PRI nacional Alito Moreno con Zedillo, ahora sí que un poco escuchando y concluyendo este tema. Sí, no, bueno, yo creo que primero muchas gracias, buenas tardes. Una disculpa, pero tenía mucha intermitencia en la señal, no sé, ahorita creo que ya se estabilizó. Y bueno, pude escuchar brevemente en algunos momentos a Arnoldo.
Creo que, bueno, Alito Moreno es una de las figuras que, por razones que son difíciles de desentrañar, se mantiene vigente en la discusión pública y es una de estas figuras que en muy poco tiempo, porque pues, es un político, digamos, que con una carrera meteórica, y ya no es tan joven, pero bueno, digamos que es más joven de lo que podría esperarse para la cantidad de negativos que acumula. Eh, eh, de alguna manera, pues surge, va y viene en la discusión pública, casi siempre envuelto en alguna polémica o en algún escándalo, en alguna situación en la que por lo general acaba muy mal parado. Esta incursión en el debate respecto a los señalamientos de Ernesto Zedillo, y ahora con lo de las investigaciones que están pendientes en su contra, pues me parece que caen en una coyuntura en la que, como siempre, resulta necesario recordarle que sigue gozando de cierta impunidad, eh, porque en buena medida pues sus posturas, eh, cuando tratan de representar auténticamente a la oposición o a las oposiciones, terminan haciéndola naufragar. Me parece que, bueno, pues es un personaje que seguiremos viendo por la forma en la que construyó su reelección en la dirigencia nacional del PRI, pero cada vez más atenuado eh, e irrelevante. O sea, me parece que luego las posiciones o lo que diga Alito es irrelevante hasta que no nos revele algo auténticamente útil o lo suficientemente escandaloso. Por lo demás, pues es Alito. Alito haciendo un alito. Eh, y bueno, seguimos con los temas acordados previamente y hablando de ciertos personajes donde pues Alito un poco se muerde la lengua diciendo acerca de los de enfrente, cuando él tiene un proceso de desafuero pendiente. Llegamos a esto, los acuerdos de Morena en el Consejo Nacional. ¿Hacia dónde, qué tan congruentes podrían ser en la práctica estos acuerdos, Temoris Greco? Pues la cosa es, yo creo que, a ver, Andrés Manuel creó todo este amasijo de alianzas con muchísimos grupos, ¿no? O sea, Morena es un nuevo partido de lo que se llama, mira, otra vez tengo el pelito pero ya me lo puse en su lugar. Morena es el partido que en inglés, en teoría política, se llama catch all, o sea, atrápalo todo, que tiene un proyecto, una ideología, pero pues apenas hay filtros, como lo mostró de manera tristemente lo cuenta el caso de Yunes, apenas hay filtros para incorporar gente al proyecto. Y no hace falta realmente creer en él, hace falta decir que se cree en él, aunque sea gente, por ejemplo, en el caso que vamos a discutir de Adrián Rubalcaba, que empezó en el PRD, no le fue bien, se fue al Verde, le fue mejor, luego se fue al PRI, luego quiso ser candidato de PRD, PRI, PAN, y ahora está en Morena, ¿no? Ese tipo de gente que realmente no tiene, o sea, más que intereses personales. Entonces, y esta gente forma grupos, como han metido a todo, pues forman grupos. Hay algunos poderosos, por ejemplo, que se han enquistado en el Congreso, el de Ricardo Monreal, el de Adán Augusto y otros. Y esos grupos, en el momento en que ven esta retirada, porque es algo realmente, yo no sé si hay referentes parecidos en el mundo, donde un dirigente político todavía joven, todavía con salud, crea un movimiento de esas dimensiones y de pronto se retira y lo deja, es el momento para todos de ver, bueno, pues ahora ya que se fue el jefe, entonces a ver qué me toca, a ver cuánto puedo hacer crecer e impulsar mis intereses. Yo creo que Claudia está dando una muestra
de voluntad de asumir el liderazgo del partido o de ese movimiento para que el movimiento no se siga desguazando en tribus y grupos de interés. Creo que, porque ella había dicho en un principio que iba a mantener una estricta distancia entre el gobierno y el partido. Pero pues entonces dejas el partido en manos de los Monreales y de los Adán Augustos, o sea, ¿de qué va? Por eso a mí me parece que es interesante y necesario que ella aproveche. Ayer el Financiero y el Economista dieron los resultados de sus encuestas del mes. Claudia se lleva ya 3 meses por encima del 80%, sosteniéndose con una popularidad inédita que nunca se había visto. Y el Economista, que siempre tiende a dar, con Mitofsky, que tiende a dar números bastante menores que los de otros medios de comunicación, por primera vez la pone subiendo hasta el 70% de popularidad. ¿De qué sirve esta popularidad? Puede servir de varias cosas. Para sostener, por ejemplo, al país ante ofensivas nocivas como las de Donald Trump. Pero también tienen que servir para mantener el rumbo de este partido o de este movimiento, que es el más importante del país y que es el que controla sus destinos en buena medida. Entonces, es ponerles un alto a todos estos que estén haciendo lo que se les antoja en contravención con los principios del partido. O sea, esta propaganda anticipada, el uso de recursos de procedencia pues oscura para promover la imagen de gente, el tema de que haya estas herencias, ¿no? Por ejemplo, que la hija le hereda al padre, lo cual pues sí será una innovación, pero que en Guerrero veamos que la hija le hereda al padre la gobernatura, o ya más tradicionalmente que en San Luis Potosí el marido le herede a la esposa también la gobernatura. Esto definitivamente tiene que impedirse. Ahora, en la entrevista que le dio Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y al mismo tiempo presidente del Consejo Nacional de Morena, a Julio hace un rato, pues a mí me pareció que Durazo dijo, bueno, Morena no puede postular a gente para hacer nepotismo, pero tampoco quiso cerrar la puerta de una manera clara, y por eso insistió Julio, tampoco quiso cerrar la puerta a la posibilidad de que alguien, un aliado, por ejemplo el Verde, meta a la esposa de Gallardo como candidata a gobernadora de San Luis. O sea, lo vi como que no nos gustaría, pero tampoco está cerrando la puerta. Entonces todavía hay espacios ahí en donde se les pueden colar goles, pero me parece importante que Claudia, que la presidenta, haya dicho ya es hora de poner orden y que su popularidad sirva para meter en cintura a todos estos grupos. Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, los mensajes, a cada punto que dijo la presidenta, parecía que estaba aludiendo a ciertos personajes bastante claros, cuando habla del dispendio, cuando habla de los adelantados, cuando habla de la cercanía con la gente. ¿Tú cómo percibiste este Consejo Nacional y en general esta carta? Pues yo creo que la carta es como una llamada a misa y que la popularidad de la presidenta no se va a traducir en un gobierno de Morena, o sea, que desde el gobierno se pudiera ejercer algún tipo de disciplina interna sobre el partido. O sea, la única atadura que tuvo Morena a lo largo de los últimos años hasta 2024 era Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador, en un doble discurso, decía que no intervenía, que estaba dedicado a la presidencia y que tenía en suspenso su militancia, pero sabemos que no es así. Él decidió el método de las corcholatas, él decidió muchísimas cosas en la sucesión presidencial. Bueno, todo, yo creo que prácticamente todo. Disciplinó a los perdedores, construyó este Frankenstein con el que tiene que lidiar hoy Claudia, y no había una figura que lo sustituya hasta este momento. Ha pasado que en ciertos se adivina todavía la influencia de López Obrador, por ejemplo, en las cámaras, en ciertas decisiones, no en todo, por supuesto, pero en las trascendentes, en las que le importan, en los acuerdos que tiene con fuerzas
con las que fundamentó mucho el control político de su sexenio, como el ejército, que es el caso que yo veo en el caso de derechos humanos. Y no hay una figura en este momento, no lo es Luisa María Alcalde, ni siquiera lo es Andrés Manuel López Obrador López Beltrán. Entonces, hay ahí un serio problema, que no sabemos cómo puede evolucionar, de estos grupos políticos con intereses muy concretos, algunos de ellos nacionales, pero muchísimos regionales, como le pasó al viejo partido, al PRI y a sus antecesores. Recordemos que incluso algunas de esas disputas en el marco de la Revolución Mexicana y en otros momentos y en otra época, y toco madera, se resolvieron con asesinatos políticos, ¿no? La lucha de facciones de la revolución, posterior a la Revolución Mexicana. Cada vez espero que no ocurra eso, por supuesto, pero pues esta revolución pacífica y silenciosa de la que hablaba López Obrador también tiene que tener su reacomodo, porque no están de acuerdo en todo y no representan todos lo mismo. Entonces, me parece que el consejo que se llevó a cabo, lo único que evidencia es este proceso que por lo demás es natural, ¿no? A mí me parece también que la presidenta tendría que crecer en un sentido en influencia en Morena, pero no puede hacerlo más que a través de ciertos instrumentos que podrían ser controlar, por ejemplo, el órgano sancionador al interior de Morena para que algunas conductas de las que ella les pide que no existan permanecen ahí, tendría que tener otro tipo de sanciones. También desde la propia área del gobierno, con una Contraloría, por ejemplo, ahora Secretaría, ¿cómo se llama? Anticorrupción, que pudiese, ahí donde se rompan ciertos principios de esta dualidad de políticos que gobiernan, además, que tienen responsabilidades públicas. Por supuesto, es muy difícil hacerlo desde la Auditoría Superior, porque no la controla el Poder Ejecutivo, y creo que ni el legislativo en un momento dado, quizás obedezca a intereses muy sectarios también, tampoco es un órgano técnico, objetivo, intachable, pero si eso no ocurre, pues vamos a seguir viendo esto hasta el fin del sexenio, aunque permanezca la popularidad de Claudia. La popularidad de Claudia incluso va a permitir que algunos pillos de Morena ganen elecciones en 2027, si es que consiguen las candidaturas, cosa que no veo difícil que pase, ¿no? Gracias, Arnoldo. 4 mensajes. Que enseñes tu playera, por favor. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver qué dice. Acérquenla. Y que ahora te la quites. No. Me pido un poquito. A ver, ahí va. Da Vinci, Rembrandt, Manet, Van Gogh, Picasso, Dalí. Órale. Arnold. Ay, muy bien. Una historia del arte muy bonita. Y esa la compraste en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Presúmenos tus viajes, Arnoldo. Por favor, Arnoldo, ¿en dónde está desgarrándose, está muy viejita. Bueno, ahí ya estaban preguntando y dice, ojalá nos lean. Oye, sí los leo, pero bueno, luego dicen que me aprovecho porque es la mesa Montessori, entonces aquí sí se puede. Arturo Rodríguez, ¿qué nos deja todo esto? La explicación, ayer la entrevista que le hace Julio Astillero a Luisa María Alcalde, me parecía que un poco más irascible. Hoy en el caso de Alfonso Durazo, y pues, híjole, muchas opiniones, pero nos interesa conocer la tuya. A ver, pues, creo que hay una lectura generalizada de que hay dedicatorias, ¿no? Yo creo que algunas de las más notables, pues, son el caso de Zacatecas, el caso de Guerrero, donde pues hay grupos familiares que han ascendido al poder o accedido al poder y que pareciera que tienen la intención y están en el camino de conservarlo. Habría otros, quizás el caso de Tamaulipas, que no me parece más claro en Zacatecas y Guerrero. Y así como en muchos casos locales de legisladores locales, federales, presidentes municipales, que están construyendo proyectos políticos de corte caciquil y que naturalmente es un tema más allá de las coyunturas, ha sido, creo que una constante, al menos lo ha sido en mi caso,
de abordaje recurrente, porque es una realidad que encontramos presidencias municipales de todos los partidos, por ejemplo, pues transfiriéndose el poder entre familiares de primer grado, ¿no? O sea, yo podría mencionar algunos que conozco. El caso de los Monreal, que llevan por ahí como 25 años gobernando Fresnillo. El caso en Coahuila identifico varios, ¿no? Donde el hermano deja al hermano en los ayuntamientos y luego sigue la cuñada o el hijo. Me parece que en Tamaulipas había uno muy famoso también de varias décadas, Marta Olivia, quizás Jicotenca o alguno de esos como próximos a la Huasteca tamaulipeca, que ahorita escapa, pero era uno de los ejemplos. Entonces, parece ser que en una congruencia con la ética política que se supone promueve Morena, pues se tienen que adoptar. Y lo otro está con la ostentación de bienes, ¿no? Que a mí me parece un asunto muy polémico dentro de las propias clases políticas, porque también hay una cierta moralidad política que se ha venido consolidando en los últimos 8 años quizás, de venir de grupos de poder y grupos gobernantes que han sido muy ostentosos al pregón de una humildad casi franciscana. Yo no creo que sea tan así, pero resulta polémico porque también dentro de Morena y de las filas de la 4T, pues hay mucho ricachón que no necesariamente hace su ostentación de bienes por robarse el dinero, sino porque pues lo tiene para ser así. Sin embargo, me parece que en esa idea de la moralidad política, de moralizar la vida pública, como tanto pregonó López Obrador, pues hay un acto congruente en este tipo de reformas. Entonces, yo así es como lo veo en primera instancia. O sea, creo que sí hay coyuntura que nos permite advertir un acto con destinatarios, pero también me parece que las decisiones adoptadas así puedan tener ciertas lagunas o ciertas condiciones que posibiliten sacarles la vuelta, tanto estatutaria como jurídicamente en materia de derecho electoral, pues son congruentes con la narrativa de la 4T. Gracias Arturo Rodríguez. Bueno, aquí el antecedente rápidamente por alusión personal de Tamaulipas, pues teníamos un exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que puso a su hermano Ismael de senador y a su hija, ahorita la tiene como regidora en el municipio de Reynosa, y los panistas son los que tienen más de 20 años en el municipio de Jicotencatl, en la Huasteca, que tienen 20 años, se pasan el poder, el hermano, los Trucos, los Verástegui Hostos, tíos del actor, el actor allá empoderado, pero ellos se pasan el poder entre ellos, entre la esposa, entonces ahora quiere que sea el hijo, entre ellos se lo han estado pasando diputados federales, diputados locales, alcaldía, ahí se la están rolando y bueno, con todo el manejo que significa ser caciques en esa zona. Pero bueno, y hablando... Pero mira, si era Jicotenca, yo si era Jicotenca. Que es cañero y debe estar cerca de la Huasteca, según yo. Sí, es la Huasteca, es mi tierra. Es mi tierra, sí, es la Huasteca. ¿De dónde eres, Marta Olivia? Exactamente. Nací en Jicotenca y crecí en Matamoros, así que me siento más de mi Matamoros querido. Así que eso, pero bueno, y pues Jico tiene los trucos, ¿verdad? Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Y hablando, oigan, está bien desatado el chat ahora que enseñes el lavadero, Arnoldo, o sea, no tienen llenadera, de veras. Oye, no, yo ya vi que alguien está diciendo que hay que ponerle
billetitos en la tanga, Arnoldo. Sí, o sea, en la playera, por lo pronto en la playera. Esto es violencia de género. Sí, violencia de mesa, así que, oigan, y hablando de impresión. Perdón, pero no estén cosificando a Arnoldo Cuellar, ¿eh? Sí, por favor. Gracias, Arturo. Esa fue cachetada con guante blanco. Prometo ya no darte lata. Pero es que tú los provocas con esa playera, que no se alcanza a ver, y entonces, pues quieren ver más, ya. Compañeros, hablando Realmente es pirata. Es pirata. Ya, no te justifiques, está bonita, Arnoldo, ya acepta, mira, es bonita, te la chulearon, respira profundo, ya. Sí, admite que dijiste, ¿qué me pondré en el programa para verme bien sexy y que me pidan que muestre el lavadero? O sea, ya me acabé todas mis camisas y dije, tengo que ponerme algo nuevo. Bien, y hablando de impresentables, pues hay un personaje que se llama Claudio González González, líder del grupo de choque Los Claudios, protegido por Adrián Rubalcaba, ahora director del Metro. Temoris Greco, ¿qué opinas de este nuevo nombramiento, de esta situación? Hay quienes dicen, ya no me voy a subir al metro, o sea, en efecto, Adrián Rubalcaba no tiene en su trayectoria nada que tenga que ver con movilidad ni demás, a pesar de que es del verde ecologista, expriista, experredista. Pero bueno, tus comentarios, Temoris. Pues así como es como cuando uno le lleva a la Virgen o al Santo Niño de Atocha, allá en Zacatecas, el cuadrito por los favores concedidos, ¿no? Por los milagros concedidos, pues aquí como que querían, como que sentían que o tenían algún acuerdo por cumplir o que le debían algo a Rubalcaba y de pronto van y lo avientan ahí. Y o sea, el metro son contratos, es dinero, es incluso el tema de la corrupción adentro del sistema, que es lo que permite que esté todo el ambulantazgo trabajando ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, para corregir ese asunto, pues necesitas una persona que quiera combatir la corrupción, no alguien que haya hecho su carrera a partir de la corrupción. Esto que mencionabas de los Claudios es porque Rubalcaba, en este paso de partidos, llegó primero como jefe delegacional y después como alcalde de Coajimalpa, creó en esta zona de la Ciudad de México un pequeño un cacicazgo desde el que su aspiración era lanzarse a jefe de gobierno de la ciudad. Y sostuvo este cacicazgo con alianzas o con un trabajo muy cercano a grupos muy cuestionables, a grupos corporativos y también a grupos delincuenciales como el de los Claudios. Hoy publiqué en mis redes, venía muy al caso recordarlo, pues un momento que fue bastante vergonzoso para él, bastante divertido para otros, porque el líder de los Claudios se sacó una foto con Rubalcaba cuando era jefe delegacional y la publicó en redes. Entonces eso lo ve el periódico Reforma, la publica y luego Rubalcaba dice, no, ¿cómo creen? A mí me engañaron. Y entonces envía una foto parecida con un tipo que más o menos tenía una complexión y la misma camisa o una camisa parecida a la del jefe de los Claudios, para decir, no, es que fue el Photoshop. Pero luego Reforma pues dice, pues ¿cuál Photoshop? Mira todas las diferencias entre esta foto que nos quiere chamaquear. Y luego él insiste y ya publican un estudio un poquito más detallado y más divertido en donde se ve cómo es una intención, o sea que el Photoshop que hizo Rubalcaba es de amateurse, o sea, se lo pidió a su sobrinito que estudiaba dibujo técnico, en lugar de hacerlo con un profesional que más o menos pudiera engañar. O sea, los fotógrafos de Reforma se divirtieron exhibiendo a Rubalcaba, que finalmente lo que hizo fue llamar más la atención sobre su relación con esta pandilla de los Claudios. Y así quiso hacer, o sea, le gustan esos juegos, ¿no? Hace un par de años, cuando se iba a dirimir la candidatura de la oposición
para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Cuando cometieron la pifia de mandar a Xóchitl como candidata presidencial, pues se abrió el espacio y él quiso ser candidato y ahí se metió de pronto con Sandra Cuevas. Y yo no sé si pasó algo entre ellos o no, pero simularon como que había un romance, solamente que Sandra Cuevas se le empezó a subir a las barbas a Rubalcaba porque se le aparecía en sus conferencias de prensa y pues como que chamaqueaba a Rubalcaba, lo ponía abajo, le ponía la mano en la cabeza, así como quítate, déjame hablar a mí. Entonces pues no les funcionó a ninguno de los dos, pero él sí de pronto ya aparece muy cuatroteísta y muy, pues así como tantos oportunistas pues evidentes, pero algo hizo porque finalmente la alcaldía Coajimalpa sí pasó a manos de Morena y pues parece ser el pago. Bien, gracias, gracias. Arnoldo Cuellar, acerca de esto, y creo que ya vamos a dejar de cosificar a los compañeros porque aquí ya hay también comentarios. Marcela se dice, yo podría cosificar al de Coahuila. Voto por Arnoldo Cuellar por el más sensual, así que no dudo que sea pirata su playera, se la regaló el Fox. Nos quieren amarrar navajas, Arturo. Amarrar navajas y hacer concurso aquí, así que paremos en este momento. Yo digo que está bien que crucifiquen a Arturo porque se tardó, porque me iba a comprar un mango con chamoy y ya no me lo ha traído, entonces. Qué rico. Oigan, acá es temporada de mangos, ya ni les digo porque está delicioso, pero bueno. Arnoldo Cuellar. Pues mira, a mí más, es preocupante la llegada de Rubalcaba al metro, que es una entidad que requiere pues una revisión y una aplicación profunda de presupuestos y en general, pues es un sistema que se ha venido deteriorando mucho por muchas cuestiones, pero quizás me preocupa más cuál es el acuerdo detrás de esto. ¿Por qué Clara Brugada o en general Morena o la influencia del presidencial tiene necesidad de este tipo de pactos en esos lugares? Ya no son posiciones de adorno, ir a cobrar un sueldo porque defeccionó en la campaña y en ese momento fue significativo en términos de la búsqueda de votos o de el golpeteo a la oposición, sino se trata de un cargo en un lugar que es de la mayor importancia para la vida cotidiana de la ciudad, para el funcionamiento de la ciudad. Yo no sé, quizás aquí Arturo, que es muy acucioso, o Temoris, que también, pues bueno, vive en la Ciudad de México y reportean en la Ciudad de México, tienen además información, por ejemplo, del comportamiento de la fortuna personal de Rubalcaba, si acusa algún tipo de enriquecimiento inexplicable, si lo pusieron donde hay, y donde hay mucho, porque pese a la falta de presupuesto, yo creo que sigue habiendo manera ahí de prácticas, de plantear prácticas corruptas, ¿no? Sobre todo políticos de esta calaña. Hay necesidad, con una presidenta con 80 y tantos % de popularidad, la propia Clara Brugada, que tampoco tiene una oposición significativa en la Ciudad de México, de este tipo de pactos. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no hay una explicación transparente? Está ahí por ser buen administrador, pero creo que eso nadie se los cree, ¿no? Independientemente de todas las cuestiones negativas que se le puedan encontrar. O sea, me preocupa qué está provocando esto. Esa es la pregunta que a mí me gustaría tener alguna respuesta o alguna hipótesis. Gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, ¿qué decir acerca de esto? Recordar, hay quienes comentaban en el chat que los Claudios ya era un tema viejo, ¿no? El mismo en 2015, 2016, Adrián Rubalcaba estuvo en un pleito callejero ahí en San Mateo, Tlaltenango, terminó con un saldo de 30 lesionados de ambos bandos, entre ellos precisamente Adrián Rubalcaba. ¿Qué tanto puede cambiar un político que empezó con el PRI, que luego se fue al PRD, luego fue aspirante a el gobierno de la ciudad con el PRD y luego apoyado por el PRI, por el PAN, le ganó Taboada y ahora pues se enfundó en la bandera del verde y llega al gobierno de la ciudad? Bueno,
yo creo que es uno de los casos de gatopardismo político, esta costumbre o esta práctica, mejor dicho, de pasar de un partido político a otro con el propósito, pues, de acomodarse al que ofrece mejores condiciones competitivas. Hay naturalmente muchísimas formas de llamar a eso, pero bueno, pues usamos esta, la del gatopardismo político. Eh, Creo que aquí nos enfrentamos a dos temas relevantes. Uno es el que tiene que ver con la existencia innegable y permanencia a través de décadas, supongo, de organizaciones de carácter político, social y criminal, que me parece que podemos identificar claramente como sindicatos criminales. Sindicatos criminales que operan de manera muy conocida y muy notoria, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Son eh, por ejemplo, eh, hay casos como este estoy tratando de acordarme el nombre, que estuvo implicado o aparecía señalado en el asunto este de la señora que disparó hace unas semanas. Un sindicato criminal ahí del oriente de la Ciudad de México, de la zona de Nesa, de por ahí de Chalco, etcétera. Casos como el de los Claudios, que pues han tenido en diferentes momentos notoriedad por acciones violentas en contextos políticos y por acciones violentas auténticamente criminales, que inclusive pues los han enfrentado a procesos por secuestro de empresarios y otras cosas. Entonces, el poder de estos grupos naturalmente se da con base en la asociación política con grupos de poder local en sectores muy determinados en la Ciudad de México, que tiene mucho de esto, o sea, el porrismo universitario, pues es otra de estas expresiones, y que ha tenido permanentemente desde hace, yo creo que fácilmente una década, una presunta asociación o relación con Rubalcaba, que ha sido un político muy pues audaz a la hora de dar sus saltos de partido en partido. Yo quiero recordar que por ahí a mediados ya para la elección intermedia del sexenio pasado y sobre todo ya para 2022, 2023, Rubalcaba estaba prácticamente identificado ya en arreglos y alianzas con pues esta alianza de partidos o coalición de partidos que suele identificarse como la 4T y que encontró la forma de asimilarse a través del Partido Verde, que es el Partido Verde, yo creo que es el sector de la 4T que posibilita la adopción de perfiles que resultan polémicos o conflictivos para recibir en Morena, porque, bueno, pues hay, referíamos hace unos momentos, una moralina política que los rechaza en sus filas, aunque puede construir ciertos arreglos. ¿Para qué? Pues para llegar al poder y controlar determinados ayuntamientos, alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, gobiernos estatales, distritos que a los que normalmente sin esas alianzas les resultaría difícil de acceder o ganar, y que en el caso concreto pues nos lleva a reiterar lo que se ha dicho durante mucho tiempo, que el morenismo y el López Obradorismo pues suelen ser muy pragmáticos en su toma de decisiones,
tan pragmáticos que en muchos lugares del país los izquierdistas históricos han quedado relegados, excluidos, los militantes fundacionales de Morena, aquellos que vienen del López Obradorismo, que iba a marchar a la Ciudad de México en los tempranos 2000 para evitar el desafuero o para protestar contra el resultado electoral de 2006, que quedan fuera porque resulta más fácil posicionar y ganar elecciones con perfiles que aún con su desgaste y su militancia histórica en otras formaciones políticas, pues se asimilan al nuevo partido gobernante. Y naturalmente ese tipo de grupos pues reclaman posiciones. Yo creo que el caso de Rubalcaba es muy claro y yo creo que basta recordar un poco la forma en la que recibía todavía a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, a diferencia de otros jefes delegacionales que eran más hostiles. En su caso era una entrega total, siendo alcalde, a la jefa de gobierno, que ya desde aquel tiempo nos llevaba en diferentes programas de comentarios y mesas a identificar el salto que terminaría dando y que hoy pues se le premia con esta posición largamente anunciada. Gracias, gracias Arturo. Y bueno, pues ya viene Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a tranquilizarnos. Miren, dice que Rubalcaba tiene pues una amplia experiencia. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente en defensa de Rubalcaba y cerramos el tema. El nuevo director del metro, Adrián Rubalcaba, pues Adrián se ha caracterizado por ser una persona experimentada en la administración pública, es un gran operador de proyectos en específico que nos va a ayudar a que el metro mejore y que el metro, que para nosotros es el corazón de la movilidad, pueda avanzar en todos los sentidos, no solo en su mejoría, sino en su seguridad y en todos los retos que representa el metro. El metro tiene un conjunto enorme de técnicos, muchos técnicos que son muy buenos y que van a continuar apoyando y colaborando para que el metro siga avanzando. Bueno, Híjole, pues ahí está. O sea, básicamente no dice por qué era la persona idónea. O sea, el metro, y quienes lo usamos, yo lo uso constantemente, tiene muchísimos problemas por vejez, por corrupción, por el sindicato, por malos administradores. Necesita... Por seguridad. Por seguridad, o sea, necesita una gran persona con probidad, con una carrera intachable y con experiencia en el área. O sea, no nos dice por qué él es mejor que otras personas. Así es. Y bueno, revisando nosotros un poco su currículum, pues miren, él es egresado del Colegio Militar de Infantería de Marina en Texas, a lo mejor eso le ayuda. Tiene diplomados en pena de muerte o derecho a la vida. También ha hecho algunos temas diplomados sobre seguridad pública por el FBI, gobernanza digital por el INAP, o sea, a lo mejor eso les puede ayudar. Pero bueno, hay estaciones de metro que son realmente peligrosas, o sea, 4 caminos, que es la jungla total. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? O sea, no sé, sí me parece muy preocupante que además ella misma no encuentre la manera de explicar o de justificar esta decisión. Así es. Y bueno, llegamos ya a la recta final, postrecito, tema que quieran comentar. Temoris, adelante. Sí, fíjate que quería comentarles algo. Había una persona que me estaba, pues amablemente, me pedía ya dejar de hablar de Gaza, ya dejar de hablar de Palestina, que porque ya se había aburrido, que sí había sentido mucho lo que había ocurrido allá, pero que ya quisiera que tocáramos otro tema. Y que, pues yo me pregunto, ¿realmente lo sintió o era
la cosa con la que se entretenía en ese momento y ya quiere otra cosa con la cual entretenerse. Él está cada vez peor. Ya llegó hace más de 2 meses, el 2 de marzo empezó un bloqueo total de Gaza, o sea que el 2 de mayo se cumplieron 2 meses. Un bloqueo absolutamente total de Gaza en el que no entra un gramo de harina, no entra un mililitro de combustible, no hay manera de tener agua. Si ya tenemos más de 50,000 muertos por los bombardeos y esto, ahora la gente está empezando a caer por montones porque no tienen alimentos. Y además Israel acaba de anunciar que va a pasar a una nueva etapa en su limpieza étnica de Gaza, con la ocupación permanente. Ahora sí ya no lo esconden, ya es la ocupación permanente de Gaza, porque el objetivo es expulsar a la población, 2 millones de personas de ahí. Y esto no es entretenimiento, es una cosa, está ocurriendo, es un genocidio que se realiza frente a nuestros ojos y no podemos cansarnos de él y decir, ya no importa, pues ahora pónganme otra cosa porque me aburro. Bueno, yo creo que es muy importante seguir insistiendo en que esto no puede continuar. Y bueno, sobre esta última fase, la nueva fase que acaban de anunciar, se decidió el domingo en el Gabinete de Guerra de Israel, de lo que va a ser la ocupación permanente de Palestina, escribo hoy en mundoabierto.info. Gracias, Temoris Greco. Tu postrecito, Arnoldo Cuellar. Pues antes que nada, decirle a Temoris que no deje de hablar de Gaza y que tiene aquí todo el espacio y si quiere ocupar todos los postrecitos, incluido el de Arturo, adelante. Pues yo voy a guanajuatizarla porque sí hay un tema que me parece muy significativo. Les he hablado de esta arrendadora que hizo el gobierno de Guanajuato con el Instituto de Pensiones para venderle coches al propio gobierno en un claro conflicto de interés donde el secretario de Finanzas de Diego Sinue y hoy de Livia Denis, Héctor Salgado Banda, era a la vez el comprador y el vendedor de los autos porque preside el consejo del Instituto de Pensiones y es el jefe del área de compras del gobierno. Bueno, después de trabajos periodísticos de PopLab y de otros medios que también se sumaron a esto, el viernes de Dolores el gobierno anunció que se cerraba la arrendadora GTO Leasing Service, así nomás que porque lo decidieron los socios privados, ni siquiera el gobierno que creó la arrendadora y que luego admitió socios privados y que le vendió autos al gobierno por 600 millones de pesos en detrimento de otros proveedores y además un mal servicio porque eran más caros que otras arrendadoras y además los burócratas que les tocaron estos coches batallaron muchísimo con los servicios y con las refacciones, etcétera. Hoy lo cierra de un plumazo, más tratando de encubrir la mala operación que se hizo ahí, probablemente violando muchas leyes y trabajando con un dinero que específicamente es más delicado incluso que el del erario público, porque son las pensiones de los trabajadores del propio gobierno, sin dar cuentas claras del rendimiento que tuvieron, si este fue superior a otros, incluso a los instrumentos de inversión bancarios. Bueno, pues este carpetazo nos habla mucho de que teníamos razón en lo que estuvimos investigando y denunciando aquí en PopLab, pero hoy nos topamos con que uno de los socios de esta arrendadora, socio privado, Guillermo Webb Murra, dueño de una empresa constructora minera, ha comprado 300 hectáreas de la Sierra de Santa Rosa, la emblemática Sierra de Santa Rosa, la de las canciones de José Alfredo Jiménez, y en lugares donde anteriormente había derecho de paso, había caminos, que incluso esto ha salido a la luz pública porque algunos de estos caminos eran usados por deportistas de alto rendimiento, por medallistas panamericanos y deportistas olímpicos, hoy fueron cerrados con rejas al público, una privatización de lugares que tenían un derecho de uso de los ciudadanos. Nadie discute que el terreno sea privado, pero él debería respetar lo que ya era un uso público, ¿no? Y hoy sabemos por qué, porque estos empresarios, socios del gobierno estatal con Diego Sinue, son cazadores y probablemente lo que quieran hacer ahí con una regeneración aprobada por las autoridades ambientales es un rancho cinegético como los que seguramente Arturo conoce en Coahuila, ¿no? Donde pagas una lana y vas y matas especies. Están preocupados por hacer corridas de sangre, corridas de toros sin sangre,
pero por otro lado se permiten este tipo de espectáculos con el pretexto del turismo y la atracción de inversiones, etcétera. Y esto ha generado una lucha de pobladores y habitantes de Guanajuato, de paseantes de la sierra y de deportistas, que bueno, pues hemos estado acompañando con notas y con algunas entrevistas y creemos que esto pues, debe crecer incluso a nivel nacional, ¿no? Porque marca toda una polémica sobre el uso de los bienes ambientales, si es para privatizarlos y el uso de unos cuantos que puedan incluso matar ahí venados, especies animales, etcétera, o si puede ser para la población en general que pueda ir a pasar un fin de semana en estos espacios de por sí depredados, ¿no? De por sí muy castigados. Bueno, nada Oye, más. sobre eso yo quisiera decir, perdón Arturo, que en Sudáfrica hay lo que llaman leones enlatados, que son también espacios donde, o sea, es como un rancho privado, pero en la selva. Entonces vas y ya tienen a los leones en jaulas y va la gente, paga mucho dinero y se los llevan para que dispare, pero también traen guías y preparan todo para que el pobre león no tenga ni una sola oportunidad de sobrevivir. Y le dispare, y luego le toman la foto al valiente cazador que seguramente se metió lejísimos y sufrió muchísimo para matar al león. En realidad vienen en camionetas y le toman la foto y le dan la cabeza del león para que la diseque y la ponga en su casa, y la foto donde se va a sentir muy valiente porque asesinó a un pobre y bellísimo animal al que no le dieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Qué horror. Gracias, Temoris. Vamos a ocupar el postrecito de Arturo, aprovechando que llegó tarde. Nada más para decir que bueno, también hay corruptos enlatados, ¿no? Como estos que ahora está contratando Clara Brugada para ocupar posiciones en el metro. Nos los ponen ahí para que, pues, inevitablemente su trayectoria se nota. Gracias por venir, Arturo, gracias. Arturo Rodríguez, parece el Montes. ¿Cuánto bullying, mano? Hacen lo que quieren. Claro. Adelante. Quiero comentar muy brevemente, el viernes, me parece que fue el viernes, cuando Julio Hernández López, entrevistó en la videocharla astillada a Jimena Peredo, que es una amiga, una colega, que durante mucho tiempo tuvo un espacio de opinión en el periódico El Norte de Monterrey, un espacio de opinión que para la ciudad de Monterrey y para el público lector del periódico El Norte, que es la matriz del Grupo Reforma, era una columna muy disruptiva porque en realidad pues Jimena llevó a las páginas editoriales y a la discusión pública durante unos 20 años asuntos de derechos humanos que nadie más abordaba, temas ambientales, casos de corrupción, temas de derechos de las infancias y naturalmente feminismos, entre otras temáticas que fue llevando y escribiendo a lo largo del tiempo. Y en 2018 escribió un artículo para analizar un concepto de justicia que tomaba como ejemplo el caso de un presunto escritor y presunto acosador, abusador sexual de jóvenes en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey. Y bueno, pues fue había sido tan polémico el asunto, tan famoso, tan conocido, que ella pues recupera testimonios de las víctimas, recupera algunos asuntos previamente publicados por los medios de comunicación. Era un auténtico escándalo aquello. El TEC de Monterrey lo había destituido como maestro, lo había separado. Sin embargo, en ese año, en el 2018, lo programa para la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Las muchachas víctimas pues van y señalan a su agresor, pues. Jimena hace eco de estas denuncias y resulta que la demanda. Y la semana pasada, la denuncia, porque es por la vía penal, Nuevo León mantiene los delitos contra el honor vigentes, calumnia, difamación, está en desacato, me parece. Creo que hay una disposición general para el país para derogar ese tipo de
delitos que son contra la libertad de expresión. La condena a un tribunal colegiado allá en Monterrey a pagarle la terapia psicológica, las dolencias que le surgieron por el estrés, e inclusive las afecciones dermatológicas a este presunto abusador que se llama Felipe Montes. Entonces, me parece que es uno de esos casos que hay que tener siempre y darles visibilidad y denunciar la instrumentalización del aparato de justicia para coartar y limitar la libertad de expresión, que me parece que es lo que está ocurriendo con el caso de Jimena en estos días. Y no quise perder la oportunidad de mencionarlo. Ya con Julio, pues ella contó su historia y dio a conocer aspectos y detalles muy, muy específicos, pero pues que sirviera este espacio también para expresarle la solidaridad a Jimena Peredo. Gracias, Arturo Rodríguez. Sí, Jimena Peredo la obligaron a pagar terapias por 20 millones de pesos para, dijeron, subsanar sus quebrantos mentales, físicos y materiales, el escritor Felipe Montes. Así que ahí está impugnada esta resolución, pero continúa el caso. Gracias a todos por ustedes, por estar ahí, más Montessori que nunca, y se hace Arnoldo para atrás. No quiere que le digamos eso. No, quiero compartir, me pidieron la página donde este movimiento está resistiendo esta privatización de la Sierra de Santa Rosa. Se llama Cuidemos las Huellas del Pasado en Facebook. Bien, Cuidemos las Huellas del Pasado, ahí pueden encontrarlo en Facebook. Y también preguntaba Dante Pimentel que cuándo es la próxima manifestación por Gaza. El 15 de mayo es la Nakba, que es el día que se celebra cada año de la destrucción de 1948, y hay una manifestación convocada para el día 18, que creo que es sábado. Muy bien. Bueno, y yo también quiero, no es cierto, no te creo. Nos van a correr, son las 3. Promete llegar temprano la próxima, Arturo, por favor, aquí delante de todo el público. Oigan, por favor, no dejen de escuchar los comentarios que ahorita voy a poner aquí de lo que se dijo y lo que faltó. Gracias, Vale. Temuris, gracias Arnoldo, gracias Arturo.